Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo Rubiano. Estoy encantado de acompañarlos el día de hoy aquí en este Congreso de Héroes del Mantenimiento 2025. Me permito un poco contarles quién soy para justamente entender y transmitir un poco de coherencia con lo que estamos haciendo el día de hoy. Soy ingeniero mecánico, tengo una especialización en gestión de proyectos de ingeniería y un máster en liderazgo y gestión de equipos. Asimismo, estoy certificado como ingeniero en lubricación de maquinaria por el Consejo Mundial de Lubricación de Maquinaria y cuento también con una certificación como inspector de recubrimientos por la Asociación de Desempeño y Protección de Materiales, la AMPP, como inspector de recubrimientos nivel 2. Hoy los acompaño aquí, hoy me presento aquí, en representación justamente de la Asociación Española de Lubricación y Tribología como socio fundador y secretario. Así que dicho esto, y a pesar de que nos asusta un poco a los que tocamos un poco planta y tocamos más el barro, por así decirlo, el tema de la inteligencia artificial, les voy a compartir algo de perspectiva desde este lado. Así que me gustaría compartirles una presentación, unas diapositivas que he preparado y que me van a servir como guía para tocar este tema al cual he dado muchas vueltas en el último año en las redes sociales. Y se trata de la inteligencia artesanal. Así que lo que quiero transmitir el día de hoy es cómo potenciar, y allí vemos un IA al cuadrado, cómo potenciar la inteligencia artificial alimentándola correctamente o guiándola correctamente con apoyo de la inteligencia artesanal, del expertise, de lo que conocemos en campo, de la experiencia que hemos acumulado en los años para realmente sacarle provecho pues a este fenómeno tan interesante que nos ha caído en las manos y que a veces si no lo sabemos usar, pues de repente no le podemos sacar el provecho apropiado. Así que vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial más la inteligencia artesanal puede ser usada apropiadamente para la especificación de grasas lubricantes en rodamientos. Así de limitado, así de justo, específicamente para ello. Ya les conté quién soy y hoy soy la voz de la Asociación Española de Lubricación y Tribología en este espacio, así que vamos allá. ¿Qué ocurre? Mm, La inteligencia artificial irrumpe en el escenario del mantenimiento a todo nivel, y aquí otra vez me estoy bajando 2, 3 niveles de donde está y donde seguramente algunas personas estarán tratando en este congreso desde una visión mucho más de halcón, mucho más de arriba, y voy a tocar más al usuario final, al día a día de la planta. Porque al fin y al cabo, toda esta tecnología, todo este desarrollo, toda esta innovación no puede permear, no puede trascender en la planta si no cuenta con esa palanca, con ese habilitador, que son las personas que al fin y al cabo ejecutan estos trabajos en planta. Entonces quiero ver cómo, utilizando la inteligencia artificial, puedo construir especificación de lubricación para mi planta. Cuando tengo una necesidad, cuando quiero construir cartas de lubricación, cuando quiero mejorar la especificación de lubricación de cualquier punto que tenga en la planta. Resulta que esta diapositiva con la que voy a romper un poco el hielo no estaba planeada y no la tenía planeada inicialmente, pero me llegó hace un par de días este post de LinkedIn y bueno, no pude resistirme las ganas de arrancar rompiendo el hielo aquí. Creo que ya todos lo hemos notado cuando vamos, por ejemplo, a esta red social, que la IA, y por eso pongo allí LinkedIn, está bastante permeada ya, ¿no? Ya es, si lo consumimos habitualmente, sabemos que es fácil detectar cuándo se escribió un post, pues demasiado apoyado en la inteligencia artificial. Que está bien, no soy un crítico porque nos ayuda a generar contenido, pero después puedes mirar un poco en la calidad. Lo que me sorprendió es que este post en particular habla de la construcción de un mapa de lubricación. Es un post bastante exitoso, con muchas visualizaciones, con muchísima interacción, pero cuando afinamos un poco el ojo y vemos qué tipo de mapa de lubricación, recomendación de lubricación, especificación de lubricación se construyó allí y la miramos al detalle, quienes hemos estado trabajando en ese proceso de especificar lubricantes y de recomendar lubricantes en los últimos años lo vemos un poco flojo, ¿ya? Así que me agarro de ahí para pensar, bueno, la persona que escribió esto, claro, hay una muy buena intención, hay ganas de transmitir información, pero le falta el componente, el expertise de la inteligencia artesanal. Así que me puse a pensar,
más o menos qué prompt, qué información le dio esta persona a, a esa inteligencia artificial o cómo alimentó ese chat para obtener esa información. Y yo empecé a usar un ejemplo de un caso que recientemente estuve tratando de cómo sería, si vamos a decir, si me pongo en el lugar de que todavía no tengo suficiente expertise. Así que un prompt que básicamente nos daría una información básica como la que les presenté anteriormente sería de esta manera. Elabora una especificación de lubricación para el ventilador de tiro inducido de la caldera A. Los ejes del ventilador están apoyados sobre chumaceras SKF SAF534 con rodamientos SKF 22234. Si escribimos eso en nuestro chat, cualquiera que sea la herramienta que estemos utilizando, ChatGPT, Gemini, ¿cómo se llaman? Bueno, cualquiera de ellas. Ahora se me fue el nombre. Perfecto. Cualquiera de ellas nos va a presentar la información o nos va a tabular o nos va a dar un gráfico de este tipo. Nos va a decir cuál es el equipo, cuál es el rodamiento, cuál es el lubricante recomendado, cantidad, frecuencia y observaciones. Es una muy buena aproximación, sin lugar a duda. Es una recomendación básica, pero sabemos todos que en la realidad seguir esta recomendación probablemente nos meta en líos, porque en el mundo real, seguramente, si ponemos un ojo, necesitamos un poco más de precisión. Y allí traigo a colación algo en lo que he estado trabajando en los últimos 16 años que se llama especificación de lubricantes basada en desempeño, donde básicamente saltamos del estándar de la recomendación de un fabricante, una recomendación básica, para construir la especificación basados realmente o soportados o alimentados por el contexto operativo y ambiental. Para de esa manera corregir la especificación de la grasa, corregir el método, corregir la frecuencia y corregir la cantidad, pensando no en una estrategia de lubricación dictada por tiempo, sino eventualmente por condición y con mayor argumentación a la hora de especificar el lubricante. Por ejemplo, en este caso tenemos un lubricante, nos recomiendo un lubricante o una grasa lubricante genérica, básicamente una grasa multipropósito, diríamos que está bien, pero probablemente para la aplicación puede o no puede ser, ya lo veremos. Una grasa de litio de consistencia NLGI2 y despesante complejo de litio, consistencia NLGI2 y un aceite base mineral, nos recomienda con una viscosidad aceite base ISO 220. Nos da una recomendación, una cantidad de lubricante, una frecuencia de algunos miles de horas o algunas semanas y un llenado inicial. ¿Qué ocurre? Desde mi perspectiva, porque en campo he trabajado muchas veces estas aplicaciones, empiezo a ver que aquí le faltan componentes. Y pienso, bueno, ¿cómo podríamos hacer para mejorar esa especificación o cómo hacemos para que esa recomendación se convierta realmente en una especificación y sobre todo en una especificación basada en desempeño? Porque nos surge esta pregunta en la planta. ¿Confiaríamos la confiabilidad de ese equipo? Suponemos un equipo importante, un ventilador siempre cumple un rol importante y si estamos hablando del ventilador de una caldera, es un equipo importante, crítico, porque las calderas juegan un rol fundamental en cualquier proceso productivo. ¿Confiarías la confiabilidad de ese equipo realmente a esa especificación? La respuesta, desde mi perspectiva, es no. Así que, ¿por qué no utilizamos esta herramienta y la potenciamos a través de la inteligencia artesanal, del expertise? Así que me di a la tarea de pensar cuál sería el rol, el mío, como ingeniero de lubricación de maquinaria, para dotar a esta herramienta o para dotar a este proceso de especificación con inteligencia artesanal. Entonces, primero tengo que transmitir a la herramienta acervo teórico. En ese orden de ideas, debería decirle o pedirle a la inteligencia artificial en este caso que calcule el factor de velocidad, que evalúe la viscosidad mínima requerida, que estime el factor kappa y podría proveer algunas fuentes para que lo haga, ¿sí? Algunas fuentes reconocidas o estándares. Después tendría que dotarle y alimentarle con el contexto operativo para que justamente ajuste esa especificación a las condiciones reales de operación de mi equipo. Y por último, tendría que pensar si estoy utilizando o integrando inteligencia artificial para la especificación de la lubricación en mi planta, hacerme las 7 preguntas, los 7 porqués.
¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Dónde se va a ejecutar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Ya? ¿Cuáles serán los equipos que vamos a intervenir? Respondiendo estas preguntas, de pronto sé si debo integrar o no este método, ¿no? Combinado de inteligencia artificial, inteligencia artesanal para la especificación de los lubricantes. Debo pensar si eso me va realmente a producir un retorno de la inversión. Debo pensar qué KPIs estoy percibiendo a la hora de darme la pela de integrar esta tecnología. Y por último, mitigar o evaluar el riesgo, porque puede que si le dejamos toda la tarea de especificación a una inteligencia artificial, pongamos en riesgo algunos activos si no tenemos el criterio suficiente de saber por qué y cómo estamos ejecutando estas recomendaciones o creer a ciegas lo que allí nos entregue. Y después, una vez validamos esto, pues gestionar el cambio. Decir, mire, hemos construido una especificación, un mapa de lubricación, una carta de lubricación ajustada a las necesidades del equipo. Construimos una especificación basada en el desempeño, cómo hacemos la gestión del cambio. E incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar a determinar ese protocolo. Así que, ¿qué hice? Ajusté un poco el prompt. No lo voy a leer por completo, les va a quedar en la presentación, pero incluí aspectos claves, como por ejemplo, posicionarlo en un lugar, darle un rol determinado, en este caso un ingeniero certificado en lubricación de maquinaria, y le hago solicitudes puntuales. Le digo, por favor, que calcule el factor de velocidad para ese caso en particular. Antes no le estábamos dotando de datos, por ejemplo, en ese primer prompt, de la velocidad a la que operaba el equipo, y con todo eso nos dio una recomendación, que le estamos diciendo específicamente a qué velocidad opera el equipo. Le pido que valide la viscosidad adecuada del aceite base, porque por mi experiencia en estos equipos, en estos ventiladores, generalmente cuando se utiliza un aceite base de viscosidad muy alta, ese es el generador primordial de la temperatura. Por ende, le pido revise el factor capa, ¿sí? Para ver si está dentro del rango específico y no estamos induciendo el aumento de temperatura por cuenta de un espesor de película de lubricante muy alto y por ende una fricción fluida, ¿ya? Ese expertise se lo traslado. Después le digo, recomiéndeme el espesante, base lubricante, grábeme el EGI, rango de temperatura y aditivos necesarios y le digo que por favor considere una norma, un estándar ya establecido, reconocido y probado para ese procedimiento. Por ejemplo, DIN 51825. Le pido estime la cantidad y la frecuencia, le pido que considere las condiciones de operación reales y se las doy doy lo alimento, ¿verdad? El prompt con esa información. Y después que si encuentra la manera de ajustarlo, hacerlo más esbelto con referencias como o estándares normativas o referencias tipo ISO, ASTM, DIN, NLGI y buenas prácticas de los fabricantes, pues que se alimente también de allí. ¿Qué debe entregar? Una especificación técnica estructurada, donde estén los datos del equipo, las condiciones de operación, los cálculos efectuados, la memoria de cálculos, los requisitos del lubricante y una recomendación final. Y vamos a decir que la cereza del pastel es que le incluyo fotografías de la condición de la grasa después de algunos meses de operación, porque hoy por hoy ya pueden llegar a reconocer un poco qué está pasando allí, alimentado por todas esas, vamos a decir, cantidad de información con la que se han alimentado, vamos a decir, esta tecnología. ¿Qué me entregó? Y qué maravilloso, cambia bastante, no se ve muy bien aquí por la resolución de la pantalla, supongo ustedes van a poder hacerlo una vez accedan al documento, a las memorias o en el mismo video. Pero esta especificación que he llamado IA2, IA2 potenciada o especificación basada en desempeño soportada también por inteligencia artesanal, combinando inteligencia artesanal e inteligencia artificial, me entrega una especificación y si quiero un documento con los datos del sistema, con todos los requisitos del lubricante. Y aquí ya no fue tan básico como recomendarme un lubricante solamente basado en la parte de eh, eh, viscosidad de aceite base grado en LGI, sino que empieza a involucrar aditivos. Dice qué tipo de aditivos sería ideal que tuviera. Mejora la recomendación de la viscosidad de aceite base, la reduce un poco para evitar justamente la fricción fluida. Involucra, por ejemplo, la sugerencia
de especificar grasas que resistan altamente el lavado por agua, porque le doy información de las condiciones operativas donde operará. Eh, Dice, además, por el tamaño del rodamiento, por las condiciones operativas, porque asume vibración eventual y parada y arranque, pues que en el test de soldeo de 4 bolas, donde se evalúa la resistencia a la carga lubricante, pues un nivel mínimo, ¿no? Para garantizar que se está cumpliendo con una especificación basada en el desempeño. Entonces es mucho más robusta la recomendación de lubricante y además nos da memoria de cálculos clave, de método y cantidad de lubricante. Aquí está resumido, pero él lo da mucho más extenso. Los requisitos de montaje y operación también los adiciona. Se mete con la compatibilidad de las grasas y hace recomendaciones en el caso de que vayamos a cambiar las grasas y la evaluación y la evaluación de la compatibilidad. Y después da la especificación como un resumen para el departamento de compras y nos sugiere algunos pasos adicionales si es que vamos a hacer un cambio para gestionar esa prueba de campo. Así que nos dio lo que pedíamos y más, nos abre la luz, nos da ese espacio de luz, ¿verdad? Donde podríamos, sobre la base del expertise, la experiencia y la inteligencia artesanal, complementarlo y finalmente tener una especificación muy, pero muy acertada. Como experiencia personal y ya cerrando, les comparto. Les dije que llevaba más o menos 16 años trabajando en un concepto que se llama especificación basada en desempeño. Y durante mucho tiempo pasé del cálculo manual al Excel, después con la que trabajo desarrollamos una herramienta de lubricación de precisión, un tema de años para llegar al mayor nivel de precisión posible en una especificación basada en desempeño. De repente irrumpe esta tecnología y súbitamente lo puedo hacer en cuestión de minutos. ¿Es bueno o es malo? Para mí es bueno, porque hoy por hoy me ayuda a transformar datos, normas, experiencias, estudios de casos, reportes en rutinas claras de lubricación, ¿ya? Yo pongo la experiencia de campo y ella lo que hace es acelerar los cálculos y la documentación, así que me ayuda muchísimo. Un ejemplo de lo que yo hago es, he creado un proyecto, una oficina técnica de lubricación para mi día a día, para la recomendación que hago cada vez que se me solicita una. Entonces, usted cuente un agente, un ingeniero virtual, un becario, como le quieran llamar, o una oficina técnica de lubricación. Mi recomendación es, dado que hay tanta información en la web y muchas veces tira de información de marketing o de información un poco superficial para hacer la recomendación, acótele de dónde va a venir esa información con los procedimientos, con los estándares normalizados, probados, con los estándares que ya funcionan en su compañía y que han sido probados, con los protocolos y métodos que usted ya ha probado y que le funcionan, y cuando lo acota, le entrega esos documentos, trabaja cada proyecto allí sobre esa, vamos a decir, sobre esa normatividad o sobre esas reglas, pues va a tener mucha consistencia en la obtención de sus datos y esa recomendación. Y por último, después de que ejecute cada una de estas recomendaciones, siempre contrastar, contrastar y contrastar con casos de éxito, métodos alternativos, inteligencia artificial y, por supuesto, los pilotos. De esa manera, seguramente pueda sacar mucho provecho, aportar a todo este proceso de especificación de lubricantes basada en desempeño, utilizando esta herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial, pero dotándola de mayor potencia a través de la inteligencia artesanal, como debe ser. Y al final, todo esto no ha salido de la oficina. Ya construimos una especificación maravillosa, ya se ajusta a las necesidades reales de ese equipo allá en la planta, pero queda la tarea más difícil y es que hay que llevarlo a la práctica. Y puede que con ayuda de la inteligencia artificial hayamos escrito un decálogo y un protocolo muy limpio, muy pristino, muy específico de cómo ejecutar la tarea. Pero el que la ejecuta, ese es el que hace la magia. Y si se comete cualquier error allí, si no hay el entrenamiento, la capacidad, la experiencia, la certificación para ejecutar correctamente esas tareas de lubricación y de mantenimiento en planta, pues todo esto que hicimos en el proceso previo de construir la especificación no va a cobrar el valor que debería. Así que enseguida, ahí sí que va a cobrar mucho más fuerza la inteligencia artesanal, ¿ya? Ahí aparece nuestro MLT, nuestro técnico en lubricación de maquinaria, que es la persona que va
a materializar en acción, va a llevar la parte pragmática de esta especificación y la va a ejecutar. Cuando esa persona la hace con el conocimiento apropiado, las herramientas apropiadas, los protocolos apropiados y la especificación apropiada, por supuesto que va a convertir todo esto en confiabilidad para la maquinaria. Así que cerrando y cierro esto, cierro esta participación o esta breve discusión, justamente llamando a quienes son los héroes del mantenimiento, dándole el lugar a los héroes del mantenimiento, a esas personas que ejecutan las tareas en planta y que al final, muy a pesar de todo este boom que tenemos afuera en las tecnologías de la información, monitoreo por condición, inteligencia artificial, industria 4.0, siguen siendo el elemento clave para la confiabilidad de nuestras máquinas. Ellos son los héroes de mantenimiento. Así que muchas gracias por escucharme el día de hoy y para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes.